especialmente con los sobrevivientes del 11 de septiembre. Los atentados contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 marcaron para siempre la historia moderna. Aquella mañana, 4 aviones secuestrados cambiaron el rumbo del mundo. 2 impactaron en las torres norte y sur del World Trade Center, otro golpeó el Pentágono y un cuarto se estrelló en Pensilvania tras la heroica resistencia de sus pasajeros. En las torres trabajaban más de 17.000 personas. Cuando los edificios colapsaron, en apenas 2 horas, murieron casi 2.600 de ellas. Sin embargo, alrededor de 15.000 lograron sobrevivir. Entre gritos, humo y fuego, algunos descendieron más de 70 pisos para salvarse, otros quedaron enterrados bajo toneladas de escombros y hubo quienes, contra toda lógica, fueron encontrados con vida horas después del derrumbe. Como suele ocurrir en las grandes tragedias, aquel día mostró lo mejor y lo peor del ser humano. Actos de valentía que salvaron miles de vidas, decisiones heroicas que rozan lo imposible, pero también escenas de desesperación y relatos tan estremecedores que aún hoy erizan la piel. En este video repasaremos las historias más escalofriantes del 11 de septiembre a través de los testimonios de quienes sobrevivieron, relatos que revelan no solo el horror de ese día, sino también los milagros que permitieron que muchos pudieran contarlo. Pero antes de sumergirnos en estas voces de la tragedia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias. Stanley Praimnath, el hombre que vio venir el avión. Stanley Praimnath trabajaba aquella mañana en la Torre Sur, en el piso 81, cuando escuchó un estruendo que sacudió todo el edificio. Se acercó a la ventana y lo que vio lo dejó helado. El vuelo 175 de United Airlines venía directo hacia él, a toda velocidad. En un instante de puro instinto, Stanley se lanzó bajo su escritorio. Un segundo después, el avión atravesaba su oficina. El ala izquierda arrancó paredes, arrancó escritorios, y lo dejó atrapado entre montones de escombros y metal retorcido. El fuego y el humo lo rodeaban y mientras intentaba salir gritaba pidiendo ayuda. Fue entonces cuando apareció un hombre que nunca había visto antes, Brian Clark, un ejecutivo canadiense que también buscaba escapar. En lugar de seguir bajando, Clark escuchó los gritos de Stanley y decidió regresar por él. Con sus manos desnudas, logró apartar escombros y liberar a Stanley, que apenas podía moverse. Juntos, emprendieron la huida por las escaleras, bajando decenas de pisos en medio del caos. Cuando finalmente salieron al exterior, la Torre Sur se derrumbó apenas unos minutos después. De no haber sido rescatado en ese instante, Stanley habría quedado sepultado bajo toneladas de acero. Él mismo lo describió años más tarde con una frase escalofriante: el avión venía directo a mí, y en ese momento supe que estaba viendo a la muerte cara a cara. Un instante de decisión, un extraño convertido en héroe y una vida salvada de lo imposible. Así comenzó la historia de uno de los sobrevivientes más recordados del 11 de septiembre. Brian Clark, el último en salir con vida de la Torre Sur. Brian Clark tenía 54 años y trabajaba en el piso 84 de la Torre Sur. Cuando el segundo avión impactó apenas a unos pisos por debajo de su oficina, todo se convirtió en humo y destrucción. Mientras bajaba por las escaleras con algunos compañeros, escuchó un grito desgarrador entre los escombros. «¡Ayuda, por favor, ayúdame!». Sus colegas le suplicaron que siguiera bajando, pero Brian no pudo ignorar aquella voz. Decidió volver, subir unos metros en dirección contraria a la salida y se encontró con Stanley Praimnath atrapado bajo restos del ala del avión. Usando todas sus fuerzas, logró apartar los hierros y sacarlo con vida. Aquella decisión cambiaría el destino de ambos. Brian y Stanley descendieron juntos decenas de pisos, guiándose a oscuras, con el humo cada vez más denso y el pánico de miles de personas a su alrededor. Fueron de los últimos en lograr escapar de la Torre Sur antes de que colapsara. Y lo más inquietante es que muchos de los compañeros de Brian que siguieron otra ruta nunca volvieron a salir. Años después, Brian recordaba aquel instante con una mezcla de horror y gratitud. Escuchar esa voz me salvó la vida. Si hubiera seguido con los demás, no estaría aquí para contarlo. Una elección que parecía insensata en medio del caos terminó convirtiéndolo en uno de los últimos sobrevivientes de la Torre Sur. Rick Rescorla, el jefe de seguridad que salvó a 2.700 personas. Mientras muchos se debatían entre el caos y la confusión, un hombre actuó con una calma escalofriante. Su nombre era Rick Rescorla, jefe de seguridad de la firma Morgan Stanley,
ubicada entre los pisos 44 y 74 de la Torre Sur. Cuando el primer avión golpeó la Torre Norte, las autoridades anunciaron por megafonía que los trabajadores de la Torre Sur permanecieran en sus puestos, pero Rick no lo aceptó. Había predicho años antes que las torres podían ser objetivo de un ataque y había entrenado a sus empleados en evacuaciones periódicas. Con voz firme, ordenó a sus 2.700 trabajadores que abandonaran el edificio de inmediato. Mientras las escaleras se llenaban de gente aterrada, Rick se mantenía sereno, guiando la evacuación e incluso cantando canciones militares galesas para mantener la calma. Gracias a su insistencia, casi todos los empleados de Morgan Stanley lograron salir antes de que la Torre Sur colapsara. Rick, en cambio, no lo hizo. Tras evacuar a la mayoría, volvió a subir para ayudar a los rezagados. Fue visto por última vez en el piso 10, dirigiendo a más personas hacia las escaleras. Nunca salió con vida. Su legado, sin embargo, es imborrable. La decisión de un solo hombre salvó miles de vidas aquel día. Un héroe real, cuya valentía demostró que, incluso en el peor de los infiernos, la humanidad puede brillar más fuerte que el miedo. Josephine Harris y los 13 bomberos, el milagro de la escalera B. En la Torre Norte, la evacuación era un infierno. Entre el humo, el fuego y la oscuridad, una mujer llamada Josephine Harris, de 59 años, apenas podía bajar las escaleras. Cada paso era un suplicio y muchos pensaban dejarla atrás para salvarse. Pero un grupo de bomberos decidió no abandonarla. Formaron una cadena humana y la acompañaron piso tras piso, aunque eso significara arriesgar sus propias vidas. Cuando llegaron al piso 4, exhaustos, la torre comenzó a rugir como un trueno. En cuestión de segundos, los 110 pisos sobre sus cabezas se derrumbaron. Parecía imposible sobrevivir. Sin embargo, ocurrió lo impensable. La escalera B, donde estaban Josephine y 13 bomberos, resistió el colapso total del edificio. Una especie de bolsillo de vida quedó intacto en medio de toneladas de acero y hormigón pulverizado. Entre la oscuridad absoluta, sepultados por los escombros, podían escucharse los gritos de los atrapados, y allí, milagrosamente, Josephine y los bomberos estaban con vida. Horas después, fueron rescatados, y su historia se convirtió en una de las más increíbles del 11 de septiembre. Un simple acto de humanidad, no dejar sola a una mujer mayor, terminó salvando no solo su vida, sino también la de todos los bomberos que decidieron quedarse con ella. Hasta hoy, los sobrevivientes de la escalera B lo recuerdan como el milagro de la zona cero. Kevin Cosgrove, la llamada desde el piso 105. Entre las voces atrapadas aquel día, pocas estremecen tanto como la de Kevin Cosgrove, vicepresidente de seguros, que quedó encerrado en el piso 105 de la Torre Sur. A las 9:54 de la mañana, Kevin logró comunicarse con el 911. Su voz estaba entrecortada, llena de desesperación. Estamos en el piso 105. 3 de nosotros. Estamos perdiendo aire. Durante varios minutos, imploró que los bomberos llegaran a tiempo. La operadora intentaba mantenerlo en calma, pero el humo y el fuego se intensificaban a su alrededor. En un momento, se escucha cómo grita desesperado: «No podemos respirar. Rápido, por favor». Y entonces, a las 9:59, ocurrió lo inevitable. La Torre Sur comenzó a derrumbarse. En la grabación, lo último que se escucha es un grito ahogado de Kevin, mientras todo se viene abajo en cuestión de segundos. Su llamada quedó archivada como una de las grabaciones más estremecedoras del 11 de septiembre, una ventana directa al horror vivido en los pisos más altos. Hoy, su voz no solo recuerda la tragedia, sino también la impotencia de cientos de personas que jamás tuvieron la oportunidad de escapar. Melissa Doy. 24 minutos de angustia al teléfono. En el piso 83 de la Torre Sur se encontraba Melissa Doy, de 32 años, cuando el avión impactó apenas unos pisos más abajo. El fuego se extendió rápidamente, el humo lo cubrió todo y las salidas quedaron bloqueadas. Con el celular en la mano, Melissa marcó el 911. Durante 24 minutos habló con una operadora que intentaba tranquilizarla, mientras su voz dejaba entrever el miedo absoluto de estar atrapada sin salida. Entre lágrimas y sollozos, dijo frases que aún estremecen al escucharlas. «No puedo respirar. Estoy rodeada de fuego. Dile a mi madre que la amo. Por favor, que alguien venga ya».
La operadora trataba de mantenerla consciente, repitiendo que la ayuda estaba en camino, pero Melissa sabía que el tiempo se acababa. Sus últimas palabras fueron una mezcla de súplica y resignación, como si ya aceptara lo inevitable. Minutos después, a las 9:59, la Torre Sur se derrumbó, llevándose con ella a Melissa y a cientos de personas que nunca pudieron salir. Su llamada es uno de los testimonios más desgarradores del 11 de septiembre, una voz atrapada entre el humo y el fuego que, más de 20 años después, sigue siendo un eco imposible de olvidar. David Lim, enterrado vivo bajo la Torre Norte. David Lim era agente del departamento de la autoridad portuaria y esa mañana ayudaba a evacuar a decenas de personas de la Torre Norte. Subió y bajó escaleras, guiando a los atrapados hasta que el rugido del colapso los sorprendió dentro del edificio. En cuestión de segundos, todo se volvió oscuridad. El suelo tembló, las paredes crujieron y una avalancha de acero y hormigón lo sepultó junto a un grupo de bomberos y a Josephine Harris, la misma mujer que había quedado rezagada en la evacuación. Milagrosamente, la escalera B, donde se encontraban, resistió la destrucción. Atrapados bajo toneladas de escombros, sin aire y rodeados de silencio absoluto, pensaron que habían muerto. David recuerda que lo único que rompía la oscuridad eran los lamentos de los heridos y el polvo espeso que hacía imposible respirar. Con un radio en la mano, logró contactar con los rescatistas, que horas más tarde encontraron su ubicación. Contra toda lógica, Lim y los demás fueron sacados con vida de entre las ruinas de un edificio de 110 pisos. En sus propias palabras, era como estar enterrado vivo. Jamás olvidaré ese silencio y el momento en que escuché las voces que venían a salvarnos. Su historia es la prueba de que incluso en medio de la destrucción total, la vida puede abrirse paso entre las sombras. Estas son solo algunas de las historias más escalofriantes que dejaron los atentados del 11 de septiembre. Relatos de miedo y desesperación, pero también de valentía, sacrificio y milagros imposibles. Para los sobrevivientes, aquel día no terminó cuando salieron de las torres. Las imágenes, los sonidos y las voces de quienes no pudieron escapar siguen persiguiéndolos hasta hoy, en cada silencio de la noche, en cada recuerdo que regresa sin aviso. El 11 de septiembre no solo fue el día en que cayeron 2 rascacielos, fue el día en que miles de vidas cambiaron para siempre. Y aunque las torres ya no estén en pie, las voces de los que sobrevivieron siguen siendo un testimonio eterno. Un eco que nos recuerda lo frágil que puede ser la vida. Más de 2 décadas después, escuchar sus palabras es abrir una ventana al horror, pero también a la fuerza de la esperanza humana frente a lo imposible. Si quieres conocer más relatos como estos, suscríbete y activa la campanita, porque lo que está por venir podría cambiar para siempre la forma en la que miras la historia.